Prepárese porque hoy hay cabalgata deportiva, ¿eh? Claro que sí. Prepárese, por favor. Ahí sí estoy acelerada. Y ahora sí yo me voy a ir con Alejandro Báez. Él nos trae contenidos pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender desde casa. Me voy a poner de pie para recibirlo, Alejandro. ¿Cómo le va? Y agarré, no sé por qué, un marcador. Ale, ¿está bien? ¿O se lo doy a usted? Para estudiar. No, no, está bien. Ay, no, usted no quiere. No quiero tocar. No quiere tocar. Está sanitizado. ¿Cómo andas, Alejandro? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a trabajar un poquito, les vamos a exponer un poquito a ustedes. Espero que les guste. Bueno. Apa la papa, atención. La idea es cómo largarnos a escribir y no claudicar en el intento, ¿no? Porque cuando nosotros a escribir se aprende escribiendo y siempre hay dudas que nos surgen. No sé si les pasa, pero yo al día de hoy, después de transitar mucha lectura, mucha escritura, muchas carreras, sigo teniendo dudas a la hora de escribir. Sí, claro. Y hay momentos donde me pregunto. Entonces la idea es pensar un poquito sobre esto con ustedes. Bien. Para que puedan las familias tener algún acercamiento a cómo trabajar. Ok. ¿Sí? Voy a tomar unas palabras que usó la última vez Agustina. Sí. Ay, qué miedo. toma palabras de ella. ¿Por qué Ay, toma qué palabras miedo. de ella y no mías? ¿Qué habré dicho aparte? No me acuerdo. dicho? Estábamos hablando ¿Qué hace? de la lectura y ella dijo que hay que tener el hábito. Entonces, El hábito no hace al monje, acuérdese usted. Claro. tenemos hábito. No es lo mismo el hábito. Exacto. El hábito ¿Hábito usted? Ah. que el hábito. ¿Sí? Es importante el hábito, pero bueno, es importante que nosotros vayamos diferenciando a la hora de escribir, que no es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros escribimos, generalmente puede ser algo tedioso. ¿Y qué es lo que le tenemos que comunicar a los chicos? Que cuando nosotros escribimos puede haber este ruido y en pensar con el no es lo mismo, esto que lo otro, porque genera un ruido en el otro. Exactamente. Claro. Y algo que pasa mucho, que veníamos hablando con la charla anterior, en la comunicación, por ejemplo, por WhatsApp, a veces a no poner la tilde en el momento, en el lugar adecuado, o una puntuación cambia totalmente el sentido. Cambia el sentido de la frase. Y hoy vamos a jugar un poquito con eso, con cambiar el sentido, para mostrarle a los chicos que es importante esto de escribir porque le comunico a un otro. Y a veces genera malos entendidos y a veces discusiones por algo que no fue nunca, porque nunca fue la intención del que lo escribió. Exacto. Y el que lo lee con otra intención. Tenemos varios ejemplos, como por ahí no en las tres instancias, no es lo mismo media que medía. Claro. Exacto. Sí, y así. Les voy a proponer un juego. Primero voy a empezar con Agus, así que le presento un amigo de Agustina que le está pidiendo ayuda. Que lo puedo mira mi bautizar. amigo. Tu mira qué amigo buen amigo. te pide que lo salves. ¿Sí? Bien. Parece Samid. Puede ser, puede ser. Con una simple coma, como decían ustedes recién, sí. podemos salvar a esta persona, ¿sí? Lo que le voy a proponer a Agustina, en este caso, ¿sí? Es que piense dónde pondría una coma, porque la importancia de esa coma la puede condenar, Claro. dejar presa o liberar. Apa la papa. Agustina le va a hablar a alguien, puede ser un rey, un presidente, un juez, el que ella imagine, que tiene la potestad de liberarlo según lo que ella diga. Donde ponga la coma, tiene que haber una coma, porque puede decir, no, lo dejo así y por ahí zafo, pero hay una coma. Ok, depende de lo que yo quiera. No, la idea es que vos lo liberes. Yo En lo tengo este que caso liberar. tenés que liberarlo. Es tu amigo y vos lo vas a liberar. Lo tengo que liberar. A ver, Dios, me lee la hace pensar frase, al por aire. favor. La frase dice, perdón, imposible que cumpla su condena. Perdón, coma, pondría yo, imposible que cumpla su condena. Está bien. Palabra final. Palabra La final, música. lo liberé, lo Palabra maté. final. Bueno, ahí le presta el marcador y ponemos la coma ahí, en perdón. Ponemos la coma ahí en perdón. Voy yo A ver, entonces, dale. le pongo acá la coma. Acá, dice Agustina. que Muy guía bien, la lo podemos actuar un poco más si querés. Uno se exaspera y dice, perdón, imposible que cumpla su condena. Entonces ahí lo actúa y queda como dijo la señorita Agustina. Y si no, ¿cómo puede quedar? Como abogada. La coma, una palabra después, perdón, imposible. Perdón, imposible. Que cumpla su Que condena. cumpla su condena, claro. Este es un juego que podemos hacer en familia. Claro. Perdón, imposible que Juan lave los platos. Entonces, depende de donde yo ponga la coma, Lava uno o el otro. el otro los platos. Entonces, yo puedo jugarle a mi hijo un montón de cosas que generalmente nos dicen, cuando tiene un castigo, ¿me perdonás? ¿Puedo jugar a la pre? Bueno, podemos poner esto en cuestión. Bueno, Sí. cumplís tu castigo si pones bien la coma, no lo cumplís si no pones bien. Qué bueno. Sí, bueno. Buena forma de aprender. Yo Y tengo un bueno. pizarrón en casa y estoy jugando al ahorcado con los chicos. Qué lindo. Sí, van quedando, depende cómo se van portando, la cabecita, va el Ahorcado, cuerpito todo. y el que pierde a lavar los platos. Les voy a poner un par de ejemplos más con palabras que son politónicas, porque tienen todas las palabras. Pico y picó.
pico y picó. Acá, Líquido. Y liquidó. Líquido. Claro. líquido y Y liquidó. liquidó. Bueno, estas son palabras politónicas que obviamente cambian el sentido y nosotros lo que tenemos que trabajar siempre con los chicos, ya habíamos hablado de un marco de palabras seguras, ¿sí? Este juego lo vamos a poner a Daniel. Bien, acá. a ver. Parece de mago lo que tiene, ¿viste? A ver si Sí, sigue sacando ¿viste? cosas de su galera. Ahí Daniel. Ahora, Ay, hoy ay, Daniel va a pensar, pero antes de pensar, lo que sí le vamos a proponer a los chicos que ellos cuando son más chiquitos tienen que tener un marco de referencia, ¿sí? Como habíamos dicho, el hábito siempre es importante para Sí. saber yo dónde referenciarme. Cuando soy chiquito busco las palabras seguras que pueden ser los nombres, las palabras de los lugares de la casa, pensando en este contexto, quién cocina hoy, entonces usar las palabras que él conoce. Cuando soy más chico tengo menos palabras en mi acervo cultural y cuando voy creciendo tengo otros. Exacto. Y cuando voy creciendo voy manejando, puedo manejar un diccionario, un buscador, y esa reflexión constante sobre lo que digo, sobre lo que hablo y sobre lo que escribo, tiene que estar. Bien. A medida que voy creciendo tengo esta posibilidad de hacer con un otro una escritura. Entonces el otro puede ser el diccionario, el otro puede ser mi hermano, mi primo, mi tío, que vayamos reflexionando, un editor de textos. Yo lo que le voy a proponer a Daniel es que elija 2 palabras Sí. de acá, en cualquiera de sus acepciones, de hábito, hábito, habitado, media o medida, pico, picó, las que más te gusten, pero Sí. que 2 y que armes una oración. Si elegís de estas, una y otra palabra con 2 acepciones. A ver. Pico. Sí. Elijo pico y elijo. Líquido. Y ahora tengo que hacer una frase con esas 2 Una palabras. frase pequeña con esas palabras donde quiere decir lo que vos dijiste, Sí. líquido, no líquido. No, líquido, claro. En la hora pico, a mí me gusta tomar líquido. Muy bien. Muy bueno. No sé, porque me agarra la hora pico ahí Ahora- en el auto. ahora le pasamos me la- pongo nervioso y en vez de tocar bocina, Claro, si tengo algo de tenemos un poco de líquido ahí, líquido, sí. tomo agua que pase el mal trago. Como la zafa, ¿eh? Le pasamos la Agustina Sí. y con las mismas palabras, pero no con la misma acepción, tiene que hacer una oración. Con las mismas palabras. Líquido o liquidó Sí. y con, ¿cuál era Picó. el otro? Y picó. Le quedó picó. Con líquido y pico. Picó. Sí, cualquiera de las otras 2 Me o picó picó. un mosquito y me liquidó. Muy bien. Muy bien, estuviste rápida. Aparte, utilizó esta nadie cosa me la que es, cantó por que es cucaracha. viejo esto que hizo usted, ¿eh? ¿Qué palabra para ir pensando? Ya Claro. sabía Está qué bien. palabra era. Entonces, ¿qué palabra, con cuál ¿Cuál? tengo que usar? ¿Cuál? Y mientras iba pensando la oración. Qué pilla que es usted, ¿eh? Y bueno. En el marco gramatical de estas palabras, nosotros con los chicos hay diferentes maneras. No sé cómo estudiaban ustedes, pero algunos tienen memoria gráfica, otros auditiva, Sí. otros escriben, les Sí. queda después de escribir. Y lo importante es que nosotros vayamos reconociendo en nuestros hijos ¿Cuáles son sus sus habilidades, herramientas claro. y sus habilidades a la hora del aprendizaje. Importante como papá, como mamá, decir, bueno, ¿cómo Juan ves que le gusta más aprender a partir de que le cuente una historia? Entonces puedo contar la historia que la B corta viene del latín, entonces a él le queda el cuento y todo lo que Sí. es B corta empieza a aprender las palabras desde su origen. Yo en una época que se lo transmití a mi hijo eso y lo ha utilizado y le ha servido, porque no siempre, como vos decís, lo que uno le sirve a uno. le Yo sirve para al otro. estudiar letra, por ejemplo, una obra de teatro, que muchas veces son choclos, Sí. me acuerdo una en verso tremenda, estudiaba la noche antes de dormir. Era lo último que me llevaba a la mente, era la te quedaba. lectura. Y al otro día despertaba recitando, en este caso era Sí, una sí, poesía. mucha gente le pasa eso. Y Vito un día vino, esto no lo puedo aprender, papá. Le dije, ¿por qué no probás? Y A la noche. Y le sirvió. Perdón, y hay gente que dice que sirve poner las hojas abajo de la almohada. Eso no lo sé. Que no reventar funciona. ¿Vos decís? Puede ser que funcione. Mirá, sí, pero yo- digo, en lo que vos creas va a funcionar. Claro, seguramente. Yo tengo memoria gráfica, escribo y después lo que escribo me acuerdo en el orden que lo escribí y me queda como la foto. Entonces desde ahí nosotros vemos ese recurso y darle el marco histórico, el marco gramatical, decirle cuál es aguda, cuál es, no los voy a exponer a eso, No, no, cuál es claro, grave, no, cuál no. es Para esdrújula. la próxima clase. No porque estamos Claro. terminando, por suerte, así que Pero- no hay forma que Suena nos... timbre ahora. Pero sí Suena buscar timbre. las herramientas para que los papás puedan ofrecerle a sus hijos diferentes Me parece que recorridos. suena el timbre, Tofi. Tofi, por favor, A ver, liberanos. los porque saludos. se acaba. Liberanos porque nos va a dar con todo. Sí, sí, sí. Hacenos sonar el timbre. Muchísimas A gracias, ustedes. Alejandro. Recordemos que estos son contenidos pensados. Ahí está, recreo.
recreo pensados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para atender esta circunstancia de aprender desde casa. Recreo, profe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Alejandro. Nosotros nos vamos a una pausa breve y ya volvemos. Yo me tomaría algo en el recreo. Un cafecito. sanguchito, Yo voy por el otro un lado. cafecito.